Muy bien, sean bienvenidos todos. Vamos a empezar hablando sobre el mantenimiento a las subestaciones eléctricas. Esto va a depender mucho de las configuraciones de cada uno de los barrajes que se encuentren disponibles a los cuales se va a realizar el mantenimiento. Y depende de ello también cada una de las ventajas y desventajas que se van a tener en el proceso. En este caso se dispone de una configuración de barraje simple. Tenemos el barraje simple, una pantalla en donde se puede identificar el sistema si se encuentra en color rojo en servicio, mientras que en color verde muestra que está fuera de servicio. Además de ello, se dispone de un medidor de tal manera que va a mostrar el voltaje a la cual se encuentra esta subestación. Es decir, en este caso está en color rojo, por ende está en servicio, y el voltaje en la cual está circulando o dispone esa configuración es de los 115 kV. Además a ello, dependiendo de la configuración, se dispone de 3 elementos a los cuales se puede realizar el mantenimiento, como es el interruptor 2, el interruptor 3 y también el barraje. Entonces, dependiendo del tipo de elemento que se selecciona, de igual manera se muestra en dónde está situado y es el elemento al cual se debe primero realizar la apertura para luego realizar el mantenimiento y retornar a la conexión del mismo. Entonces, vamos a empezar por dar a conocer cada uno de los elementos para proceder con el mantenimiento de cada uno de ellos. Empezando desde arriba tenemos con S1 el seccionador y 1 el interruptor. Y de esta manera se va a ir mostrando dependiendo del número de elementos que va a contar en la configuración. Entonces se puede observar de igual manera que la línea en amarillo viene a ser el barraje. Como había mencionado, su nombre indica barraje simple, lo cual indica que es una sola barra. Entonces, dependiendo de esta configuración, se puede decir que al presentarse una suspensión del servicio o una interrupción en el barraje, por ende, la desventaja va a ser que todo el sistema va a quedar desconectado fuera de servicio. Mientras si sucede en uno de los interruptores, pues va a quedar aislada parte de esa línea. Sí, entonces dependiendo de ello vamos a ir analizando cada una de las configuraciones y las ventajas y desventajas que nos van a permitir estas configuraciones. En esta configuración se puede rescatar que en cuanto al espacio físico va a ser mucho menor. De igual manera, el proceso de mantenimiento, al disponer de menor número de elementos o dispositivos, al ser una configuración de pocos elementos, va a ser más sencillo y también la inversión o el costo también va a ser menor versus a las otras configuraciones que se irán analizando posteriormente. Entonces, una vez mencionado esto, para realizar el proceso se debe tener claro también cuál es la primera acción que se debe llevar para el mantenimiento, considerando que el seccionador es un dispositivo que permite realizar la apertura, pero se debe tener presente que debe ser sin carga, ¿sí? Mientras el interruptor es un dispositivo que sí se puede hacer la apertura con carga. Es por ello que para empezar el mantenimiento debemos seleccionar primero el lugar en donde se va a realizar el mantenimiento. En este caso va a ser el interruptor número 2. Y como había mencionado, primero se debe realizar la apertura del seccionador. Entonces, una manera de guiarse es siguiendo la línea del circuito. Entonces, si necesitamos hacer el mantenimiento en el interruptor 2, por ende, se debe primero aislar el interruptor, como les había mencionado, sin carga. Por ello que el seccionador se debe abrir sin carga. Entonces, por ello se debe primero abrir el interruptor y luego el seccionador. Procedemos con el interruptor, luego el seccionador. Entonces la secuencia ha sido correcta
Y se puede mostrar que justamente el interruptor 2 está aislado y es en donde se va a ejecutar el mantenimiento. Mientras que el resto del barraje y el resto de las líneas sigue normalmente en funcionamiento o sigue acoplado al sistema. Mientras que cuando ya estemos realizando en el barraje, ahí vamos a ver que se realiza la afección o la suspensión de todo el sistema. Por ello que había mencionado que depende del lugar, también me presenta ciertas ventajas y desventajas. Vamos a reconectar. El proceso para reconectar va a ser el mismo, teniendo en consideración que primero ahora se debe cerrar los seccionadores, luego los interruptores, seccionadores, luego interruptores. ¿Por qué realizamos de esa manera? Como había mencionado, si se realiza el cierre del interruptor y luego, recuerden que al ingresar el interruptor ya vamos a tener carga y queremos realizar la acción en el seccionador, entonces vamos a provocar un cortocircuito, ¿sí? Es decir, esa no es la acción correcta. Por ello que se debe tener presente esto al momento de realizar cada uno de los accionamientos de los dispositivos. Muy bien, regresamos al menú para poder seleccionar el segundo elemento, en este caso el interruptor 3, que se encuentra en la parte inferior. El mismo procedimiento, interruptor, seccionador, seccionador. Entonces, quedó aislado la línea en donde se encuentra el dispositivo al cual se va a realizar o se hizo la apertura. Muy bien, luego tenemos que reconectar. Hacemos el mismo proceso en sentido contrario. Y para finalizar, vamos a realizar en el barraje. Entonces ahora sí vamos a poder observar que todo el sistema va a quedar desconectado y por ende todo la configuración va a quedar suspendida. Por ello que en un barraje simple, al momento de haber una interrupción en el barraje, automáticamente todos los usuarios o las cargas a las cuales se está entregando van a verse afectadas al momento de tener la interrupción en el barraje, afectando todo el sistema. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? De igual forma, el mismo que ya habíamos analizado, considerando que ahora vamos a realizar la apertura de toda la configuración. Continúa con el siguiente interruptor, luego los seccionadores. Entonces, de esta forma podemos ir observando que ya cada uno de ellos van quedando fuera de servicio. Muy bien. Volvemos a la reconexión. Ahora, en sentido contrario, podemos optar incluso desde el último hacia el primero. No hay ningún problema, pero sí se debe tener presente siempre que los seccionadores son dispositivos que se puede realizar la apertura siempre sin carga. De esta manera se está culminando con la acción de mantenimiento en la configuración de barraje simple. La configuración de barraje simple con seccionador de barra ahora presenta la diferencia con la anterior, que posee justamente un dispositivo que va a permitir aislar la mitad de la barra. Es por ello que se conoce con seccionador de barras. Entonces, como se observa, se encuentra marcado la mitad de la barra, la cual va a poder realizar la apertura para aislar, sea por presentar algún inconveniente o para realizar un mantenimiento. Entonces, ahora ya no se va a tener la pérdida total de todo el barraje y por ende la afección de todas las líneas que se encuentran conectadas a esa barra, sino solamente a la mitad de la barra. Esto gracias
a la disposición de un seccionador de barras. Entonces, para realizar el mantenimiento, de igual forma se procede como el anterior caso, iniciando con el interruptor 2, siempre teniendo presente que se debe realizar la apertura del interruptor y luego los seccionadores. Al poder observar, el interruptor 2 se encuentra en la parte superior de la primera línea. Es por ello que podemos observar que ya está aislado todos los componentes que se encuentran aledaños al interruptor 2 y se procede a realizar el mantenimiento. Luego se debe realizar la reconexión y va a ser el mismo proceso, pero en sentido contrario. Como había mencionado anteriormente, se puede realizar ya sea desde el inicio o desde su finalización. En este caso sería nada más que mantener una secuencia de apertura correcta de cada uno de los dispositivos. Muy bien, entonces luego vamos a continuar con el interruptor 3 que se encuentra en la parte inferior del barraje. El mismo procedimiento y se puede observar que ya se encuentra aislada la línea en donde se encuentra el interruptor 3. Se procede a la reconexión y se finaliza con el mantenimiento en el interruptor 3. Para finalizar, ahora sí se tiene el mantenimiento en la mitad de la barra. Como he mencionado, por eso está medio barraje, por lo que me permite salvaguardar al menos la mitad de la barra y por ende las líneas que se encuentran conectadas en esa mitad de barraje. Por ello no se tiene la pérdida total de todos los circuitos como en el caso anterior. Ahora el proceso a seguir va a ser el mismo, teniendo en consideración que ahora se va a suspender todo las líneas que se encuentran en la barra a la cual se va a aislar. El proceso va a ser el mismo, con las mismas características que se había mencionado, y ya se puede observar justamente que se van marcando en color verde todos los dispositivos que se encuentran en este caso con salida del sistema o la apertura. Y para finalizar, simplemente lo que debo hacer es con el último dispositivo, que es el cual permite realizar la separación de la mitad de la barra. Entonces ahora sí, podemos observar que ya la mitad de la línea o de la barra se encuentra aislada. Y por ende, las dos líneas que se encuentran conectadas a esta mitad están desconectadas. Vamos a proceder al proceso de reconexión y por ende, a medida que vayamos realizando el cierre, de igual manera se puede ir observando que estos ya van marcándose en color rojo, teniendo siempre las mismas consideraciones. Y para finalizar debemos realizar el accionamiento del último dispositivo, que es el seccionador. Esto en cuanto al barraje simple con seccionador de barras. El esquema del barraje simple con bypass ahora presenta una configuración en donde permite a cada una de las líneas, los circuitos que se encuentran conectados a la barra, disponer de un bypass, es decir, una línea paralela a esta, la cual dispone de un seccionador, el cual va a realizar la acción de cierre y apertura dependiendo de cada uno de las características que presente el sistema. Entonces, se puede apreciar de igual forma en el diagrama unifilar la distribución y la conexión de cada uno de sus elementos y por ello en color verde se puede observar con el seccionador 8, 9 y 10 se encuentran marcados con color verde fuera de servicio, que significa que estos son
los elementos que actúan como bypass, es decir, los elementos para poder realizar ya sea el cierre y la apertura de la línea que funciona como bypass. Es decir, como se puede observar en el circuito o en la línea que va hacia arriba, se encuentra conectada, es decir, está en servicio, pero el seccionador 8 es quien da la opción de apertura para realizar que ingrese la energía por este bypass para poder suspender la otra parte del circuito. Es decir, actúa justamente como un bypass para permitir que la línea siga siendo alimentada por el suministro y no quede sin suspenderse a la carga a la cual tiene que entregar. Entonces, dicho de otra manera, vamos a ir analizando cada uno de los mantenimientos y se va a ir analizando el comportamiento de cada uno de ellos. Para realizar la acción de mantenimiento en el interruptor 2, como había mencionado, se debe tener presente que si se desea suspender el interruptor 2, primero debo realizar el cierre del seccionador para que permita el paso de la energía por este bypass y no suspender el suministro a la carga a la cual tiene que entregar. Es por ello que primero se debe accionar para poder realizar el cierre y luego la apertura del interruptor para quitar las cargas y luego los seccionadores. Entonces, de esta forma ya podemos aislar toda el parte de la línea en donde se encuentra el interruptor al cual se iba a realizar el mantenimiento. Entonces ahora la línea a la cual se encontraba el interruptor 2 ya se encuentra conectada a través del bypass y sigue funcionando con normalidad hasta que el interruptor 2 sea realizado efectivamente el mantenimiento y se vuelva a retornar a la conexión. Entonces, en este momento se va a hacer ese procedimiento y para ello se debe realizar el mismo proceso que se ha venido realizando anteriormente, considerando, primero se debe sacar los seccionadores. Luego vamos con el interruptor y ahora sí realizamos la apertura. Como ya se encuentra todo en normalidad, realizamos la apertura y nuevamente ingresado la línea y el seccionador que funciona como bypass queda listo para otro caso que cual sea necesario la intervención de este. Nuevamente en el interruptor 3 tiene el mismo análisis donde se debe primero accionar el seccionador para que ingrese o exista la circulación de la energía a través de ese bypass, luego con la desconexión de la carga y por último los seccionadores. El mismo proceso para volver a restablecer y finalmente se debe realizar la acción de mantenimiento para el barraje. Entonces, para realizar la acción de mantenimiento para el barraje, significa que ahora sí se va a ver afectado todo el sistema, es decir, cada una de las líneas, ahora sí se va a presentar la suspensión. Esto al considerar que la afección es directamente en el barraje, no en las líneas, sino en el barraje, el cual alimenta directamente desde las líneas de transmisión a su transmisión que llegan a esa subestación. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? El mismo que hemos venido analizando. Desconectar la carga. Luego los seccionadores. Y se va a continuar con el mismo proceso para las siguientes líneas. En este caso, ¿por qué no se acciona el seccionador? Recuerden que estamos desconectando, entonces no tiene sentido
conectar el seccionador si la idea es desconectar a cada uno de las líneas para suspender la barra como tal. Sí, entonces en este momento ya se observa que efectivamente todo el sistema, toda la configuración se encuentra suspendida. Y nuevamente se debe proceder a la reconexión del sistema. Como había mencionado, lo que se debe hacer es seguir el diagrama. Aquí tenemos el seccionador, que me falta es el interruptor, y continúo con el mismo proceso, recordando que lo que debo suspender primeramente, que debo conectar son los seccionadores y luego los interruptores. Seccionadores, me falta el siguiente seccionador 7, y para finalizar el interruptor. Y de esta manera ya se ha realizado el mantenimiento en el barraje simple con la disponibilidad de un bypass. Para la configuración de barraje simple con bypass de línea, ahora se cuenta con un seccionador, el cual va a permitir que se pueda realizar la apertura y el cierre dependiendo de cada una de las acciones que se va a tener a realizar, y en este caso para permitir ya sea el aislamiento de parte de una línea. Es por ello que se considera con bypass de línea, el cual va a permitir aislar un tramo de esa línea, y al realizar el cierre inmediatamente se encuentra conectando, permitiendo el paso por parte de ese bypass y permitiendo cerrar el circuito de tal manera que la energía pueda llegar a la carga a la cual está suministrando. Y mientras el otro tramo, en este caso está analizando el interruptor 2, entonces ese tramo va a quedar suspendido, pero la carga no se va a ver afectada, es decir, se va a estar entregando la potencia necesaria a esa carga a la cual se necesita alimentar. Entonces vamos a proceder a la acción de mantenimiento del interruptor 2. Como había mencionado, aquí se encuentra el interruptor 2, es decir, en la parte superior de la barra e inferior de la línea, ¿sí? Porque todo esto forma parte de la línea, pero se encuentra el interruptor 2 en esta localidad, y por tanto lo primero que se debe hacer es realizar el cierre del seccionador para permitir el paso de la energía y luego proceder a la suspensión o la apertura del interruptor con cada uno de los seccionadores y poder aislar el tramo en donde se necesita realizar el mantenimiento, especificando que es en el interruptor 2. Entonces ya se ha podido aislar. Luego de realizar las acciones de mantenimiento, se debe realizar la reconexión. Para ello, se procede a realizar el mismo procedimiento teniendo en consideración lo que habíamos mencionado desde un inicio, que siempre se debe tener presente cuando se va a abrir el seccionador y cuando el interruptor. Para realizar la acción de mantenimiento del interruptor 3 va a ser el mismo proceso o la misma consideración. Interruptor 3 nuevamente. Primero, para poder suspender el tramo en donde se encuentra el interruptor 3, se debe realizar el cierre del seccionador para permitir el paso de la energía y luego proceder a la suspensión del lugar específico del interruptor. Entonces estamos realizando el cierre y luego se procede a la apertura de los seccionadores. Entonces, siguiendo el circuito en el diagrama unifilar, se puede observar que solamente llega hasta esta parte del tramo, considerando que por aquí está fluyendo la energía y llega a la carga. Entonces no
necesita suspender el seccionador 9, ya que es el parte de la línea en donde va a llegar la carga. Nuevamente, para la reconexión, se va a proceder a hacer a tener presente el mismo proceso. Y para finalizar, se procede a abrir y queda tal cual se había encontrado al inicio. Y por último tenemos ahora el mantenimiento en el barraje, que ahora sí conlleva la suspensión total de todo el esquema. Volviendo a recordar que en el barraje simple, al contar con una sola barra, cuando se realice el mantenimiento en esta, va a realizarse la suspensión total de toda la configuración, todo el sistema. Entonces, el proceso a realizar va a ser el mismo, teniendo presente las consideraciones antes mencionadas. Y una manera de cómo guiarse es tener presente el diagrama unifilar y tener un orden. Entonces, si yo realicé la apertura del interruptor, debo luego suspender los seccionadores. Entonces, sería seccionador 2, seccionador 4, seccionador 5 y voy a continuar con el resto de la línea. Entonces, debo considerar el siguiente interruptor, que es el 3, y cada uno de los seccionadores. Aún no está suspendida el barraje, debo continuar con el siguiente circuito. Sigo aislando, en este caso como podemos observar el seccionador 11, debo realizar la apertura del 12, 13, luego continúo con el interruptor y cada uno de sus seccionadores, y de esta manera ahora sí todo el sistema está suspendido y por tanto ahora sí va a presentar la desconexión total y ya no se encuentra entregando ninguna potencia a la carga a la cual se estaba alimentando. Procedemos a la reconexión y en este caso se puede realizar desde el mismo inicio o en sentido contrario, pero siempre considerando que primero se debe realizar el ingreso de los seccionadores y luego la carga. Ahora tenemos seccionador 4, seccionador 5, el interruptor. Continuamos con el seccionador. Ok, aquí tenemos el seccionador 6. Era el seccionador 9. Sí, tengo que seguir el circuito. Y por último el interruptor. Continúo. Ahora en la siguiente línea, cada uno de los seccionadores. Nuevamente seccionador 11, seccionador 12, 13. Y ahora sí, el interruptor, lo mismo para el siguiente tramo. Primero los seccionadores. Para finalizar, el interruptor. Entonces, esta ha sido la manera correcta de realizar el mantenimiento de un barraje simple con bypass de línea. La configuración del barraje simple con transferencia ahora se dispone de una barra de transferencia, la cual va a permitir la conexión, es decir, el ingreso de esta barra para poder alimentar a cada una de las líneas o los circuitos que se encuentran en la barra principal. Esa es la función de la barra de transferencia. Al seguir contando con una configuración de barra simple, cuando se realice la suspensión de la barra 1, que es la barra principal, se va a tener la pérdida total del circuito. Entonces, esa es la principal desventaja de este tipo de configuración. Mientras, lo cual no sucede con las demás configuraciones en donde ya se posee diferentes arreglos de barras. Esta me garantiza ya mayor confiabilidad y por tanto va a depender también ya del número de elementos, va a depender de las configuraciones que posean cada una de estas. Pero mientras se tenga un barraje simple,
aún se va a presentar problemas de suspensión total del barraje cuando se tenga una interrupción en la barra. Entonces, de igual manera, se puede apreciar en el diagrama unifilar que la barra de transferencia se encuentra en la parte inferior y se encuentra fuera de servicio. Es decir, esta va a entrar en funcionamiento o se va a activar al momento que los elementos en los cuales se va a suspender, primero se deba acoplar esa barra y luego para proceder a suspender el elemento en el cual se va a realizar el mantenimiento. Entonces, en este caso, si analizamos el interruptor 1, se encuentra en la parte superior, cuál va a ser las acciones o las actividades a considerar, primero con el interruptor, luego el seccionador, considerando que aquí está el interruptor, pero este interruptor se encuentra alimentado por esta línea, entonces va a ser necesario la suspensión del siguiente interruptor y los seccionadores para poder aislar todo este circuito. Entonces, eso fue lo que se realizó en este momento, la suspensión del de toda la línea o del circuito que conlleva el interruptor 1 para realizar esa acción de mantenimiento. Luego en la conexión se va a tener presente, asimismo, los elementos que son los seccionadores, interruptores, en una secuencia correcta. Nuevamente se procede a observar que ahora está en el estado normal y si ya se realizó la intervención en el interruptor 1. Luego se puede realizar en el interruptor 3. De igual manera, se puede observar que el interruptor 3 se encuentra en este lado, pero además de ello se encuentra, hay que tener presente el circuito por donde tiene su alimentación. Entonces, para ello, va a ser necesario trabajar con los seccionadores a los cuales está conectada en la línea que lleva al interruptor 3. Luego tenemos el interruptor y luego el seccionador 7. Y ahora sí vamos a realizar la apertura del interruptor en análisis, que es el interruptor 3. Entonces, ahora lo que se hizo fue realizar la alimentación o el ingreso de la barra de transferencia de tal manera que alimente y pueda llegar a la carga toda la potencia a la cual está entregando y solamente se realice la separación del tramo en donde se encuentra el interruptor 3. Entonces esa va a ser la función de la barra de transferencia. Luego para reconectar se debe reconectar el sistema y volver a la barra de transferencia a sacarla de servicio. Entonces para ello nuevamente procede a realizar. Estamos realizando la suspensión de la barra de transferencia. ¿Sí? Y en este momento ya se encuentra nuevamente la barra de transferencia fuera del sistema, mientras que la barra 1 está alimentando con normalidad cada uno de los circuitos. Para finalizar, el mantenimiento en el barraje simple, como había mencionado, al ser una configuración de barraje simple, se va a ver afectado todo el sistema, lo cual no sucede con otras configuraciones. Se va observando que ya va consecutivamente el sistema aislándose. Continuamos con los seccionadores y se encuentra ahora sí todo la configuración o todo el sistema, todo el barraje fuera de conexión. Nuevamente procedemos a
reconectar luego de haber realizado el mantenimiento. Como había mencionado, se puede guiar en el diagrama unifilar. Entonces, eso es lo que se va a permitir realizar una acción de mantenimiento en secuencia de acuerdo a los elementos que se están conectando. Ok. Tenemos el interruptor, luego continuamos con los seccionadores, interruptores. Vamos a la siguiente, seccionadores, interruptores. Y de esta manera ya están ejecutada la acción de mantenimiento. Recordando que este es un software que me permite realizar la simulación de cada una de las acciones de mantenimiento, y por ser un software obviamente va a arrojar simplemente un mensaje de cuántas operaciones fueron ejecutadas erróneamente o cuántas fueron correctas. Entonces, esto lo que representa en un trabajo ya en el campo va a repercutir en acciones desfavorables, tanto para los operarios, tanto para los elementos. Entonces, posteriormente se estará explicando las acciones de mantenimiento para las demás configuraciones, en donde ya se dispone de barrajes dobles con transferencia, barrajes en anillo. Entonces, estas configuraciones ya van a ser un poco más complejas y por ende también me va a brindar mayores ventajas en cuanto a las posibilidades de la entrega de la energía a los usuarios.